Buenas tardes con todos. Nos hemos reunido hoy día en sesión virtual, día martes 19 de diciembre del 2023, a las 2 p.m. El jurado de sustentación, un rato que estuvo integrado, acá, este es el de acá, en la ceremonia de sustentación para optar el título profesional de licenciada en arte. En esta ceremonia estamos reunidos el autor de la tesis, la bachiller Lourdes Rodas Mendizábal, y el jurado integrado por los docentes, el doctor Luis Fernando Villegas Torres, quien es el que les habla, presidente, el doctor Elton Honores Vázquez, asesor, el magíster Percy Encinas Carranza y la licenciada Diana Rodríguez, miembros informantes. Iniciamos la sustentación de la tesis titulada El Teatro Universitario de San Marcos bajo la dirección de Guillermo Ugarte Chamorro, Lima, 1958-1968. La bachiller Lourdes Rodas Mendizábal tiene 20 minutos para sustentar su tesis para optar el título profesional de licenciada en arte. Adelante, Lourdes. Gracias, doctor Villegas. Primero, buenas tardes, presidente, miembros del jurado y asesor, doctor Elton Honores. Voy a presentar mi PPT. Un momento, por favor. Tengo un problema con mi señal. De antes sí pude cargar el PPT, pero ahora no se visualiza. Tal vez si sacas tu imagen y pones en preferencia el PPT, ¿no? A ver, un ratito. Sí, ahora ya está. A ver, un momento. ¿Me avisan, por favor, si se puede visualizar? Sí, sí se está viendo. Solo ponerlo en pantalla completa. Sí, un ratito. Está bien. ¿Sí se ve? Ya. Sí. Sí. La tesis que voy a sustentar lleva por título El Teatro Universitario de San Marcos bajo la dirección de Guillermo Ugarte Chamorro, Lima, 1958 a 1968. Como problema principal hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Cómo el Teatro Universitario de San Marcos logró afianzar su propuesta educativa y cultural a partir de la gestión realizada por Guillermo Ugarte Chamorro en los primeros 10 años de su gestión? Como problema secundario, ¿cuáles fueron los orígenes de la institución y la relevancia a finales de los años 50 y parte de la década de los 60? Nuestra hipótesis es que el Teatro Universitario de San Marcos tuvo un periodo de mayor dinamismo y originalidad a partir de la gestión de Guillermo Ugarte Chamorro, la misma que estuvo enfocada en la proyección social, la difusión teatral de obras clásicas y modernas, los concursos de autores teatrales, la implementación de cursos y la investigación. Como objetivo general, hemos propuesto demostrar el valor educativo y cultural del Teatro Universitario de San Marcos a partir de los 10 primeros años bajo la dirección de Guillermo Ugarte Chamorro, cuyas actividades y medios de difusión contribuyó a reafirmarse como un grupo relevante en la escena teatral del país. Nuestra justificación es reconstruir la historia del TUNS a partir del estudio de su archivo documental, fotográfico y hemerográfico, cuyo aporte contribuye a la formación del teatro peruano moderno. Asimismo, poder rescatar la figura de Guillermo Ugarte Chamorro como investigador y gestor teatral. La presente tesis se divide en 3 capítulos y conclusiones. El primer capítulo se titula Panorama Teatral en Lima,
1950 y 1960. Ese capítulo está conformado por dos apartados. El primer apartado investiga el sistema teatral en Lima a partir de los años 50, en el cual tenemos los diferentes teatros oficiales e independientes, los espacios donde se llevaron a escena las obras como teatros, salas, auditorios particulares, el teatro al aire libre, también los concursos de dramaturgia y distintos festivales de teatro que dieron a conocer a nuevos autores y sus obras, así también como el repertorio teatral que estuvo conformado por autores norteamericanos, por clásicos europeos y modernos, y también por autores peruanos de finales del siglo XIX, principios del XX y por la generación del 50. En el segundo apartado vamos a revisar los distintos teatros universitarios en la capital, pero nos hemos enfocado principalmente en dos teatros universitarios, en el Teatro Universitario de la Universidad Católica y el Teatro Universitario de San Marcos, porque consideramos que son los dos teatros universitarios que tuvieron continuidad y tuvieron un proyecto organizado. Bien, este ambiente auspicioso para el teatro y la cultura tuvo dos bases fundamentales. El primero parte desde el Estado, cuando el expresidente José Luis Bustamante Rivero decreta una serie de institutos, de escuelas que iban a enseñar y también a difundir el arte teatral. Entre ellas tenemos la Escuela Nacional de Arte Escénico, la Compañía Nacional de Comedias, el Consejo Nacional del Teatro y los Premios Nacionales de Teatro. Paralelamente, algunos ciudadanos y extranjeros que residían en Lima estaban preocupados por la difusión teatral. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Manuel Beltroá, quien es uno de los fundadores, el que va a organizar el Teatro Universitario de San Marcos, a Alejandro Miro Quesada, quien funda la Asociación de Artistas Aficionados, a Rosa Mercedes Ayarza, quien conduce un programa de arte, al argentino Reinaldo de Amore, quien es uno de los fundadores del Club de Teatro de Lima, y los hermanos Velázquez, quienes fundan Histrión Teatro de Arte. Hacia finales de la década del 50, surgieron nuevos grupos teatrales independientes, lo cual le va a dar mayor dinamismo al ambiente teatral. Y también surgen nuevos autores que pertenecen a la generación del 60, pero estos autores no solamente van a dedicarse a escribir dramaturgia, sino también que van a dirigir y van a difundir el teatro dentro de sus comunidades. En los 60 hay una mayor apertura para promocionar la cultura y esto se da mediante organismos como la Casa de la Cultura, se editan revistas, hay un mayor financiamiento para los festivales y concursos teatrales. En la década de los 60 predominó un teatro de autor y un teatro realista, ¿no? Con las influencias de Bertolt Brecht. En el segundo apartado tenemos a los teatros universitarios, pero nos vamos a enfocar principalmente en el Teatro Universitario de San Marcos porque es nuestro objeto de estudio. El TUNS, como también se le conoce, fue fundado oficialmente el 4 de septiembre de 1946 por el catedrático Manuel Beltravera y se crea con el objetivo de enseñar y difundir el arte teatral dentro y fuera de la universidad. En los archivos de la universidad hemos encontrado la resolución rectoral que oficializa la creación del Teatro Universitario de San Marcos y lleva como fecha 4 de septiembre de 1946. Desde 1941 se registran actividades del conjunto sanmarquino y esto lo podemos comprobar en este anuncio de teatro, este programa de teatro, en el cual se anuncia la puesta en escena del Emperador Jones del dramaturgo norteamericano Eugenio O'Neill, en el cual se especifica en este programa que el elenco está conformado por alumnos de la Universidad San Marcos.
y el evento se lleva a cabo en el Teatro Municipal de Lima. Al otro extremo tenemos una fotografía de todo el conjunto del elenco y en la parte central vemos a el doctor Manuel Beltrá, quien es el que funda el Teatro Universitario de San Marcos. El capítulo 2 lleva por título Guillermo Ugarte Chamorro. Hemos dedicado este capítulo a la revisión biográfica y a la trayectoria profesional del destacado docente y director del Teatro Universitario, también investigador, Guillermo Ugarte Chamorro. Ugarte Chamorro nació en la ciudad de Arequipa en 1921 y desde muy pequeño desarrolló su talento teatral y también en las artes. Formó su grupo Precocidad, fue un grupo de teatro infantil cuando tenía 13 años y sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional San Agustín y posteriormente se trasladó a la Universidad San Marcos para continuar y ejercer su carrera profesional en la capital. Aquí podemos ver una fotografía donde está el joven Ugarte en la parte central rodeado de su elenco infantil. Dentro de las investigaciones teatrales de Ugarte Chamorro, él abarca todos los periodos de la historia del Perú, pero también investiga el teatro latinoamericano y los vínculos que hay entre el teatro peruano con el teatro latinoamericano. Sus investigaciones están publicadas en distintos boletines, en periódicos y revistas de la época y también en libros. Por toda su trayectoria profesional como investigador y docente, ha recibido distintos reconocimientos a lo largo de su carrera, dentro y fuera del país. Uno de ellos fue la condecoración de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, que se le confirió en 1986. En esta ceremonia de honor, Guillermo Ugarte ya anuncia su retiro de la docencia y también del Teatro Universitario de San Marcos. El capítulo 3 se titula El Teatro Universitario de San Marcos y el periodo de reestructuración 1958 a 1968. En 1958, Guillermo Ugarte asume la dirección del Teatro Universitario y con él empieza una nueva etapa de auge, de prosperidad y de reconocimiento para el conjunto sanmarquino, lo cual se da mediante una serie de medidas, de proyectos educativos y culturales durante la gestión de Ugarte Chamorro. Podemos ver al otro extremo la imagen de la antigua fachada del Teatro Universitario antes de la ampliación del Jirón Lampa. Bien, en este capítulo hemos propuesto una periodización de la historia del Teatro Universitario de San Marcos que va desde 1941 hasta 1988. Pero nosotros nos hemos centrado en el periodo número 3, la cual hemos denominado de reestructuración, que abarca los 10 primeros años de gestión de Guillermo Ugarte Chamorro, que es de 1958 a 1968. En este periodo, Ugarte inicia con una serie de servicios, de publicaciones a favor del teatro, crea una biblioteca especializada, gestiona concursos y también premios de teatro, hay un sistema de becas, se manda a construir la sala teatral del TUNS, entre otros servicios. Pero sobre todo a Guillermo Ugarte se le reconoce el haber trabajado e impulsado la difusión teatral en zonas populares alejadas de la ciudad, como por ejemplo zonas vulnerables como fábricas, unidades vecinales, sindicatos, hospitales, colegios, entre otros espacios que no tenían la costumbre de ver una obra teatral. Dentro de la gestión de Ugarte Chamorro hemos reconocido 3 fortalezas
Estas fortalezas están en el campo de la enseñanza, de la difusión teatral y la investigación. Y están conectadas entre sí, están estrechamente relacionadas, porque no pudo haber una difusión teatral sin que los alumnos tengan un conocimiento tanto en la teoría como en la práctica escénica. Y esto se va a ver reforzado con la investigación. En este capítulo hemos analizado la obra Coyacocha, que fue llevada a escena por el Teatro Universitario en 1962. Y con esta obra viajaron a Santiago de Chile para ser representada. En ese país, el Teatro Universitario le valió el reconocimiento de la crítica y también fue premiado como el mejor grupo extranjero de ese año. Ese reconocimiento le valió al teatro universitario crear vínculos con autores, con directores de otros países que posteriormente llegaron al TUNS para dictar clases y para trabajar en una corta temporada. Bien, ahora voy a pasar a leer las conclusiones. Número 1. En el año 1946 se dan nuevas reformas en el ámbito teatral. El Estado asume esta responsabilidad con la creación de la Escuela Nacional de Arte Escénico y la Compañía Nacional de Comedias, dos entidades formadoras y difusoras de teatro en el país, cuyos egresados conformaron la nueva generación de actores, crearon agrupaciones como el Club de Teatro de Lima, Histrión Teatro de Arte, Arpegio, la Compañía Lucía Irurita, entre otros. Conjuntamente se crearon y adecuaron espacios para cubrir la creciente oferta teatral en la capital. Número 2. A inicio de la década del 50, el medio teatral limeño convivió entre el teatro de tradición española del siglo de oro y el teatro moderno de autores norteamericanos y europeos. Entre ellos ubicamos a O'Neill, Pirandello, Chekhov, Puget, Brecht, Casona, cuyo realismo y las nuevas propuestas escénicas influenciaron en las obras de Salazar Gondi, Juan Ríos, Edgardo Pérez Luna, Hernando Cortés y otros autores, propiciando de esta manera un ambiente de creación local en la cual los temas tratados reflejaron algunos aspectos de los problemas sociales, políticos y culturales de la década del 50 y 60. Número 3. El Teatro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú son los primeros referentes de conjuntos teatrales conformados por estudiantes universitarios, cuyas actividades, programas educativos y organización fueron la base para iniciar la formación teatral de nuevas generaciones de estudiantes y público comprometido, teniendo como referente al teatro clásico y moderno. Sin embargo, fue el Teatro Universitario de San Marcos quien alcanzó mayor difusión en cuanto a su propuesta teatral. Número 4. Guillermo Ugarte Chamorro se formó en las letras y el teatro desde temprana edad, en el núcleo familiar. Siendo un adolescente, emprendió su vocación en el teatro, creó su propio grupo llamado Precocidad y participó en diversas actividades artísticas en Arequipa y luego en Lima, con lo cual reafirmó su vocación en este ámbito y más adelante llegó a dirigir la Escuela Nacional de Arte Escénico y el Teatro Universitario de San Marcos, siendo esta última institución su periodo más extenso como director. Número 5. La imagen de Guillermo Ugarte Chamorro en el área de investigación y como difusor del teatro peruano ha merecido el reconocimiento en distintas ocasiones. Uno de ellos fueron las palmas magisteriales en el grado de Amauta, otorgado en 1986. En el extranjero obtuvo distinciones, premios y homenajes, reafirmando de esta manera su aporte a la cultura y el teatro dentro y fuera del país. Número 6. La producción intelectual de Guillermo Ugarte Chamorro dentro del género teatral es una de las más completas porque comprende el teatro realizado en provincia y en Lima desde la etapa prehispánica, colonial y republicana, hasta mediados del siglo XX, así como las vinculaciones con el teatro latinoamericano.
Estas publicaciones las podemos evidenciar en los periódicos de la época y en las bibliotecas especializadas, cuyo valor histórico constituye un aporte al estudio del teatro peruano. Número 7. El local propio asignado al Teatro Universitario de San Marcos en el Jirón Lampa 833 fue uno de los factores relevantes para el fortalecimiento y permanencia del conjunto, cuya estructura arquitectónica ha sido modificada, principalmente por dos factores: la ampliación del Jirón Lampa en 1973 y el terremoto de 1974, lo que conllevó a la pérdida de parte de su terreno y su valor como patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima. Número 8. Los primeros 10 años de gestión de Guillermo Ugarte se enfocó en tres aspectos principales: la enseñanza, en el cual implementó cursos, se contrató a profesores de la Escuela Nacional de Arte Escénico, se trabajó en la difusión de las actividades teatrales en Lima y en provincia, enfocándose principalmente en zonas vulnerables. Y por último, los concursos de teatro a nivel nacional que dio a conocer a nuevos autores teatrales. Con estos programas logró posicionar al Teatro Universitario de San Marcos como una institución de prestigio. Número 9. La propuesta teatral del Teatro Universitario de San Marcos estuvo regida por el teatro clásico, español, moderno y teatro de autor, la misma que llevó a escena piezas de Casona, O'Neill, Pirandello, Shakespeare, entre otros referentes del teatro occidental. En la década del 60, el TUNS difundió obras de autores peruanos modernos, entre ellas Coyacocha, cuyo éxito obtenido en otros países reafirmó vínculos con directores, actores e instituciones extranjeras, quienes participaron en las actividades del teatro sanmarquino, contribuyendo de esta manera al crecimiento y fortalecimiento del conjunto teatral. Hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias por la atención. Y Lourdes, damos la palabra a la profesora Diana Rodríguez, jurado informante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero quisiera felicitar a la tesista Lourdes Rodas por la investigación que nos presenta titulada El Teatro Universitario de San Marcos bajo la dirección de Guillermo Ugarte Chamorro, Lima, 1958-1968, el cual constituye un valioso aporte sobre los estudios de la historia del teatro nacional, el cual comúnmente es solo abordado bajo la perspectiva del estudio de la obra dramática, dejándose de lado la reconstrucción y valoración del devenir histórico y cultural de este género artístico, y más aún por dos razones más. Por un lado, por abordarlo siguiendo la metodología y la disciplina de la historia del arte, y de basar su estudio en el teatro universitario de nuestra alma mater, que tiene una larga e importante tradición, pero que sin embargo ha sido desatendida. La investigación está muy bien delimitada y llevada a cabo de forma rigurosa, pues se basa principalmente en diversas fuentes directas, tanto de diversos archivos documentales y visuales como fotográficos, como también su inmersión en el ámbito teatral a través de su acercamiento a especialistas en la disciplina. A pesar de la escasa bibliografía que presenta su tema de estudio, la tesista recoge y sistematiza muy bien sus fuentes, reconstruyendo la escena teatral limeña del periodo estudiado, nos brinda luces sobre la amplia trayectoria profesional de un intelectual clave como es Guillermo Ugarte Chamorro, del cual se desconoce, y su importancia para el teatro local, ¿no? Para posteriormente enfocarse en lo concerniente al análisis de nuestro teatro sanmarquino. En ese sentido, brindo mis felicitaciones a la tesista por su valioso aporte y por la voluntad y entereza de llevar a cabo esta tesis en un momento tan sensible como fue el periodo de la pandemia. En este sentido, respecto a su investigación, le presento las siguientes interrogantes. La primera sería la siguiente. ¿Cuál fue el rol y la importancia que tuvo el Teatro Universitario de San Marcos en el periodo estudiado? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a la elección de su tema de estudio? Y bajo esa experiencia, ¿cuál considera que debería ser la metodología o qué aspectos se debe de considerar para la elaboración del estudio del teatro peruano desde la disciplina de la historia y el arte, ya que usted está abriendo una nueva línea de investigación que pertenece pues a nuestro campo de estudio? Muchas gracias.
Gracias, profesora Diana. Voy a comenzar por la última pregunta, sobre las motivaciones que me llevó a estudiar el teatro universitario. Bueno, para mí, primero que es un honor haber abordado la historia del teatro universitario, porque no solamente es un aporte histórico del TUNS, sino también fue considerado como uno de los conjuntos teatrales más relevantes en la capital, a partir de su formación en los años 50 y luego en los 60, ¿no? En los 70 también, pero lamentablemente no pudo continuar con este auge, ¿no? El teatro universitario. Yo he revisado el archivo del teatro universitario, he revisado las fuentes directas y en el archivo del teatro universitario se desprenden otros temas de estudio, no solamente históricos, sino también temas artísticos. Hay una pinacoteca de retratos pintados por una autora conocida y se pueden también revisar el teatro del siglo XIX, ¿no? Entonces, quizás la metodología utilizada podría ser la metodología histórica crítica para estudiar el teatro universitario de San Marcos, la historiografía. Y con referente a la primera pregunta, ¿me puede repetir, por favor, la primera pregunta? Sí, ¿Cuál ¿cuál fue el rol y la importancia que tuvo el teatro en la universidad en el periodo que está estudiando? Bien. El teatro universitario de San Marcos conformó parte del sistema teatral limeño de los años 50, 60, ¿no? Fue un periodo en el cual el teatro peruano estuvo en auge, tuvo una alta relevancia en Lima, y una de las mayores relevancias del teatro universitario fue la difusión que realizó en zonas alejadas de Lima, en zonas vulnerables de la ciudad. A Guillermo Ugarte, por ejemplo, se le valora mucho ese trabajo de difusión que realizó. Y también otro de los puntos son los concursos de obras teatrales que realizaron, porque a través de esos concursos dieron a conocer a nuevos autores y también obras de autores no solamente de Lima, sino también de provincias, ya que esos concursos contienen distintas categorías, desde el teatro quechua, el corto reparto y distintas categorías de teatro, ¿no? Lo cual se dieron a conocer, por ejemplo, a Carlota Carvalho como una autora teatral, a Delfina Paredes también como autora teatral, y así entre otros autores dramaturgos de esa época, ¿no? Esa sería mi respuesta, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Sí, bueno, damos paso a también al jurado informante, el profesor Percy Encinas, a quien agradezco especialmente su participación como miembro de esta sustentación. Adelante, profesor Percy. Muchas gracias, Fernando. Yo voy a remitirme a lo que principalmente expuse en mi informe, ¿no? Sobre la tesis de la joven Lourdes, de Lourdes Rodas Mendizábal. Decía yo en mi informe que efectivamente, habiendo sido designado como jurado informante de la tesis de la bachillera Lourdes Rodas Mendizábal para optar por el título profesional de licenciada en arte, me parecía que lo que podía transmitir era lo siguiente. Uno, que la tesis exhibe efectivamente un meritorio trabajo de investigación sobre la institución Teatro Universitario de San Marcos en el periodo al que se refiere, de 1958 a 1968, periodo que ella, como hemos visto también en su exposición de ahora, identifica como
la reestructuración, ¿no? Entonces, y creo que lo que he planteado desde el informe formal que alcancé escrito para estos trámites es que el trabajo identifica efectivamente, reúne, expone, comenta una serie de documentos, de antecedentes, de hechos de gestión, de actividades artísticas, de ediciones y una serie de acciones que tienen mucha pertenencia cultural e interés para poder conocer. Entonces está contribuyendo al conocimiento del desarrollo de las artes en el Perú a partir del conocimiento de esta institución que tiene efectivamente una importancia central en la cultura y específicamente en el campo teatral de nuestro país, ¿no? El segundo, la introducción de esa tesis, un poco para recordar, es que se ocupa de ofrecer algunas líneas interesantes, lo que puedo calificar como unos esbozos conceptuales que creo que nos permiten un entendimiento mayor de los planteamientos de la investigación de la tesista, ¿no? En la medida que, por ejemplo, se detiene a reflexionar sobre qué se entiende por teatro universitario, ¿no? Esos esbozos conceptuales creo que de alguna manera nos permiten un marco y de entendimiento mayor, de comprensión más atinada, ¿no? Sobre lo que está hallando este trabajo de investigación, este trabajo de tesis, ¿no? En resumen, quiero también coincidir, por supuesto, con la profesora Diana, en que es muy valioso el hecho de que la tesista Lourdes Rodas haya elegido la institución del Teatro de San Marcos, además de por nuestro entendible gusto de sanmarquinos, ¿no? Es porque en realidad la institución efectivamente es un espacio central, fundamental, para entender el sistema teatral, el campo teatral en términos de Bourdieu, ¿no? El campo teatral, ¿no? Y, por supuesto, tiene quizá un valor trascendente, mayor quizá que lo que muy bien también ha dicho la profesora Diana, que el solo ocuparse de obras específicas, sino que ahora de una institución. Y en ese sentido creo que es un aporte sinceramente atinado, pertinente, y creo yo que además abre la posibilidad, ofrece con toda esa documentación que la tesista ha copiado, ha reunido y la expone en el trabajo, nos permite a los académicos, a la academia, a los investigadores, desde otras probablemente entradas, desde otras aproximaciones, desde otros marcos teóricos, ¿no? También conocer. Es un obsequio para quienes investigamos teatro y lo valoro desde ya públicamente en esta intervención mía. Entonces, más que seguir remitiéndome al informe que hice, que un poco desagrega los méritos del capítulo por capítulo, quisiera más bien pasar a una pregunta que también tiene un poco de comentario. Efectivamente, hay en los esfuerzos de la investigación, muy meritorios, como dije desde el inicio, hay un planteamiento de periodización, que eso es muy valioso. Al margen de que podamos discutir si estamos de acuerdo en los detalles o no, el solo hecho que el trabajo de investigación plantee la periodización que plantea, ya nos marca una pauta sobre este objeto de estudio, que es la institución del Teatro Universidad San Marcos, ¿no? Ahora, yo le pregunto, la periodización que plantea la tesista va desde el 1, que son los antecedentes, porque efectivamente, ¿no? Un poco cuando hacía su exposición mostraba unas fotos del montaje del Emperador Jones, que haberlas conseguido me parece realmente otro acierto, ¿no? Haberlas expuesto, ¿no? Y que hablan y que están fechadas en 1941, ¿no? Cuando acababa de exponer que la fundación, otro gran hallazgo, haber encontrado la resolución rectoral que da
inicio formal al Teatro de la Universidad de San Marcos, es el documento fundacional, ¿no? Fechado, si no recuerdo mal, en septiembre de 1946, ¿no? Entonces, pero luego muestra la imagen con una obra del 41. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Si se funda el 46, pero luego si sigue leyendo el trabajo, la tesis, por supuesto es cuidadosa en plantear que hay un segmento en esta clasificación de la temporalidad, en la línea de tiempo del Teatro de San Marcos, previo a la fundación, que son los antecedentes, y me parece muy acertado que lo plantee así. Pero ahora vamos al otro extremo, se va hasta el periodo 5, que la tesis denomina reconocimiento y crisis económica, y lo data de 1980 al 1988. Pero en el momento que está haciendo el trabajo, que están haciendo esta valiosa tesis, el Teatro Universidad de San Marcos todavía existe. Mal o bien, pero existe. Yo le pregunto, está Lourdes, ¿qué vendría después? No en ese trabajo que creo que es suficientemente orgánico, pero ¿qué vendría después? ¿Nos estás invitando a que investigamos teatro, a otras personas que sigan las líneas de investigación que plantea tu trabajo, a mirar qué ha pasado del 88 a la fecha? ¿Tú tienes por casualidad, esbozo, alguna idea preliminar de qué ha pasado después del 88 que te permite a ti marcar el periodo 5 hasta solo ese año? Por favor. Gracias, profesor Percy Encinas, por su pregunta. Sí, también me ha interesado bastante saber qué pasó después que Ugarte Chamorro dejó la dirección del TUNS, del Teatro Universitario. Y él llevó un periodo de 30 años de gestión dentro del TUNS, casi 30, bueno, sí, 30 años, ¿no? Lo cual es muy difícil sostener en el tiempo, ¿no? Es difícil. Cuando él renuncia, asume la dirección el catedrático Eduardo Hopkins, ¿no? Y él trató de continuar con lo que hizo Ugarte Chamorro, pero no lo consiguió. O sea, no hay registros más allá de el 88. No existen registros de una continuación de los concursos, de las bibliotecas, de los recortes de periódicos. Entonces, el teatro universitario, después que Ugarte Chamorro deja la dirección, pasó por un periodo de inestabilidad. No solo en cuanto a la inestabilidad del local, porque tengo entendido de que el TUNS fue movido del local de Lampa, lo trasladaron a la casona universitaria, luego estuvo un tiempo en la casona y luego regresó otra vez al local original, que es en Lampa, ¿no? Y también no tuvo una constancia de sus actividades. Prácticamente con Guillermo Ugarte Chamorro terminó todo este auge para el teatro universitario. Y además también debemos ver el factor social de crisis de los 80, ¿no? Crisis económica de los 80. Entonces, esos fueron los factores que impidieron que el teatro universitario continúe con este auge, ¿no? En los 90, en el 2000 y todo ello. Ok, está bien. Entonces, planteas quizá de alguna manera que la inestabilidad es el elemento distintivo de este periodo del 88 en adelante, ¿no? El que sería el periodo 6, quizá, ¿no? Pero nos estás dejando tarea para hacer entonces a quienes investigamos este campo, mi estimada Lourdes. Pues eso, yo hasta aquí llego con mi intervención, me doy por satisfecho con la respuesta de la tesis. Gracias, profesor Percy. Damos la palabra al doctor Elton Honores, asesor de la tesis. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, básicamente yo lo que quiero es felicitar a Lourdes por haber hecho este trabajo. Me parece que es un trabajo excelente por varias razones que ya han sido comentadas también por los jurados informantes, ¿no? El tema,
del trabajo documental con fuentes, con archivos, sistematizar toda esa información, hacerla legible, ¿no? Hacerla comprensible y ordenada, digamos, ¿no? Para, como dice el profesor Encinas, para todos los que investigan sobre teatro peruano, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Lo segundo es, si bien desde la fecha oficial de fundación del Teatro Universitario de San Marcos, estamos, digamos, a 80 años, vemos que este es el primer trabajo, ¿no? O sea, es decir, la primera tesis que aborda el Teatro Universitario de San Marcos. Entonces, Lourdes, creo que tienes el micrófono prendido, si lo puedes apagar para que no haya interferencia. Ok, muchas gracias. Entonces, en estos 80 años aproximadamente de trabajo, ¿no?, de teatro universitario, no se han hecho investigaciones, ¿no? Lo cual es una deuda pendiente, no solamente con el Teatro de San Marcos, sino con la historia del teatro peruano, ¿no? Entonces me parece interesante. Lo tercero es que desde tu formación, ¿no?, en historia del arte te has atrevido a salir, como se dice, pues, de la zona de confort, ¿no?, que implicaría más bien el análisis de imágenes, ¿no?, lo cual es también complicado, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Salir, digamos, del análisis regular de las imágenes para abordar un objeto de estudios distinto y que pertenece a su vez al campo de la historia del arte, ¿no?, que sería el teatro, y viéndolo como una institución, ¿no? Entonces ahí hablaríamos del tema de gestión de la institución, ¿no?, de los agentes culturales que, como Ugarte Chamorro, que han tenido pues una participación. Entonces hay una dimensión, como tú mencionabas, hacen, posicionan, digamos, al teatro en un lugar, digamos, importante, ¿no? Y lo último es ese enfoque, llamémosle histórico, bueno, que es parte también de la disciplina, que te permite, digamos, abordar este fenómeno, vamos a decir así, esta institución, ¿no?, o sea, el teatro universitario, de una manera muy específica, ¿no?, y que definitivamente constituye un aporte, ¿no?, a los estudios sobre la historia del teatro peruano. Así que, bueno, yo no tengo preguntas, solamente quiero felicitarte por este trabajo que me parece excelente. Muchas gracias. Gracias, profesor Elton. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, me toca a mí hacer las preguntas. Lourdes, lo primero, felicitarte por el trabajo. Estoy escuchando los comentarios de tus jurados sobre el tema de archivo, que es destacado, la posibilidad de visibilizar algo que no ha sido trabajado antes y de abrir rutas, de abrir caminos, ¿no? Eso es siempre importante, y siempre los estudios sobre el arte peruano están todavía por hacerse, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Pero siempre abrir rutas implica un esfuerzo doble, ¿no? Porque implica el hecho de que vas a tener que sistematizar un material que todavía no ha sido, digamos, pensado, reflexionado, y eso es importante, ¿no? Y incluso relacionado a la propia institución, que es la Universidad de San Marcos y su teatro. Y mi pregunta estaría vinculada, porque lo que entiendo es que es una mirada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la evolución de el teatro y la gestión de Ugarte Chamorro. Y me gustaría saber si dentro de este periodo tú podrías reconocer alguna obra de teatro destacada que implique un poco los presupuestos del mismo, ¿no? Si estas obras destacadas, ¿cuáles serían? ¿Aló, Gracias Lourdes? ¿Me sí, escuchas? sí, gracias por su pregunta, profesor Villegas. Sí, he podido identificar mm, varias obras destacadas, pero sobre todo me gustaría comentar la obra Coyacocha, porque es una obra peruana, es una obra de un escritor, de Enrique Solari,
¿no? Este escritor perteneció a la generación del 50 y con él también con esta obra también empieza un teatro moderno, alejado de la zarzuela, de los sainetes, ¿no? Que venían desde el siglo XIX. Y esta obra no solamente no solamente es una de las obras que abre el teatro moderno peruano, sino que el tema es un tema social, es un tema que está ambientada en la sierra, en Huaraz, y que habla también de conflictos entre los propios comuneros de esa zona, entre los propios trabajadores de la zona, ¿no? Y con esta obra el teatro universitario ganó reconocimiento a nivel internacional. Por eso es que en la tesis decidimos analizar esta obra, ya que le abrió puertas al Teatro Universitario de San Marcos, porque a través de que se da a conocer internacionalmente el TUNS, se conectan con él autores, dramaturgos, actores que llegan al TUNS para hacer un intercambio cultural, ¿no? Es por eso que valoramos bastante la obra Coyacocha y está analizada en el capítulo 3. Hay un análisis con fotos de la época en ese capítulo. Gracias. Sí, gracias Lourdes. No sé si tienen otras preguntas los miembros del jurado. Si no, vamos a pedirte, Lourdes, que puedas salir de la sesión para que pueda tu jurado deliberar. Te avisamos para cuando regreses.
de tesis para obtener el título profesional de licenciado en arte. Reunidos en sesión virtual el día 19 de diciembre del 2023 a las 2 p.m., el jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Luis Fernando Villegas Torres, presidente, Dr. Elton Honores Vázquez, asesor, Magíster Percy Encinas Carranza y licenciada Diana Rodríguez Díaz, miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Rodas Mendizábal Lourdes, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis. Un rato, acá está acá lo tengo. Aprobada con máximos honores 19. El Teatro Universitario de San Marcos, bajo la dirección de Guillermo Ugarte Chamorro, Lima, 1958 a 1968. Después de la calificación, se comunicó a la graduanda la nota obtenida. El presidente del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del título de licenciada en arte a la bachiller Rodas Mendizábal Lourdes. Concluido el acto académico, a las 5:31 firman los presentes el acta por cuadriplicado. Felicitaciones, Lourdes. Felicitaciones, Lourdes. Muy buen trabajo. Gracias.